Este, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado hablar de todos esos jugadores que marcaron mi vida, que me dejaron siempre una enseñanza y una huella muy profunda y que eso me ayudó muchísimo a ser un jugador con una personalidad, con un estilo muy propio. Entonces, cada vez que me escuches, Cruz, hablar de un jugador, lo hablo siempre con mucho cariño, con mucho respeto, y hoy te quiero hablar de un jugador que me marcó mi carrera también, y fue mi compañero en Toluca. Sí lo vas a conocer, una persona muy preparada, un medio volante que tenía una cadencia, que tenía un buen golpeo de la pelota, que tenía un timing para jugar, un liderazgo, que era un jugador que yo me acuerdo que lo vi jugar yo en el Atlético Español, en ese Atlético Español, y que después, en mi época de debut, estoy hablando del 85, previo al Mundial del 86 en México. Entonces estoy hablando de un jugador que yo lo veía en el vestidor y obviamente imponía respeto por su físico, por su forma de hablar, porque no se dejaba de nadie, porque si alguien de repente quería hacer una broma o lo quería él ahí involucrar, él con una frase, con una palabra, ¡tac! Entonces cortaba de tajo y era un tipo que siempre mostró un respeto y un profesionalismo por este deporte. Te estoy hablando de Roberto Gómez Junco. Entonces, yo jugaba de contención junto con Pedro Munguía y tenía a Juan Carlos Paz, jugadorazo impresionante, de esos que ya no hay, que no han llegado al fútbol mexicano, y el otro medio volante creativo era Roberto Gómez Junco. Entonces yo siempre, pues obviamente, yo en mi torneo de debut, imagínate nada más jugando de titular ahí, pues obviamente imponía ese tipo de jugadores. Ellos con un físico impresionante y yo con un físico de cuerpo de perro milpero, cabrón, estaba yo de la chingada. Recuerdo que pesaba 61 kilos, puta madre, imagínate nada. Entonces, por eso le doy gracias a Dios de que algo hice bien que me hizo jugar fútbol profesional. Entonces, recuerdo que fuimos esa vez un partido a Monterrey. Vamos a Monterrey. Y yo siempre recuerdo que yo me tenía que esperar hasta el último para que me dieran la llave de mi habitación y me dijeran quién era mi compañero de habitación. Y a mí siempre me tocaba, pues de repente con alguien de los suplentes, bueno, y yo me sentía bien. No había ningún problema, pues porque a lo mejor me llevaba, yo creo que mejor con los suplentes que con los titulares, porque siempre imponían ese respeto. Entonces me espero hasta el último y veo que ya entregan todas las llaves, no me entregan la mía. Y yo voy con la señorita, le digo, señorita, le digo, no me entregó mi llave, su nombre. Y ya le digo, Octavio Becerril. Dice, no, ya su compañero de habitación se llevó la llave. Y le digo, ¿me puede decir con quién me tocó? Dice, sí, le tocó con el señor Roberto Gómez Junco. Hijo de la chingada. Entonces yo decía, puta, ¿qué le voy a hablar a Roberto, cabrón? O sea, digo, yo lo veía cómo se cambiaba de lo que hablaba y sus temas de conversación, y siempre una persona muy preparada, muy culta. Y yo, del pinche barril, del barriazo, de Ciudad Neza, de los bailes, de la cumbia, de la salsa y las chingadas. Entonces dije, puta, no sé ni qué música le gusta a Roberto. Yo hasta le decía a don Roberto y todo, ¿no? Entonces yo llego ya a la habitación y primero toco. Y ya agarra y está abierta la puerta ahí y ya me dice, pásate, pásate. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Y en ese entonces había pues, las televisiones que se cambiaban, se prendían manuales todavía. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Entonces yo no sabía si sacar mi ropa, si volverla a acomodar, a meter. Yo no sabía ni qué hacer. Se imponía siempre Roberto. Entonces él ya tenía su cama, ya estaba ahí. Y yo empiezo a arreglar mis cosas ahí y todo. Y me dice, ahí abre el armario y ahí para que coloques tu ropa. Sí, no. Entonces ahí colocando mi ropa y la colocaba bien despacito. Dije, a ver si él se sale de la habitación y ya me puedo acostar o algo. Y no, y en ese momento agarra y tocan la puerta, voy a abrir y entran hermanos de Roberto. Y ya yo le digo, sí, buenas tardes. Y ellos me conocían, yo no los conocía a ellos. Entonces ya, hola Becerril, ¿cómo estás? Y yo, sí saben mi nombre. Y digo, hola, ¿cómo están? Pásenle, pásenle, pásenle.
y ya me los presenta Roberto, y se sientan y empiezan a platicar, Cruz, no manches, cabrón, de temas de política, de temas de, pues, no sé, deportivos, pero siempre utilizando palabras que yo nada más las había escuchado en las telenovelas, cabrón. Entonces, yo dije, puta madre, entonces, ¿qué hago? ¿Qué participo? ¿No? Entonces yo me quedo así todo espantado y yo lo veía. Y entonces pues yo volteaba para un lado y para el otro, y Roberto opinaba, su hermano opinaba, y otro amigo, yo creo, no recuerdo quién era, pero recuerdo que era familiar de Roberto, y empezaban a hablar de temas enriquecedores en el vocabulario. Y yo decía, ay, cabrón. Yo me quedaba así sorprendido, y así estaba, ¿no? Como viendo el tenis para un lado y para el otro. Entonces ya agarra, y yo, pues, la hora de la siesta, yo era obligatorio siempre que me tenía que dormir 1 hora y media. Así me acostumbraron en el Deportivo Toluca. Y yo con sueño, pero la verdad no me podía dormir, porque dije, no, pues no me van a dejar dormir. Entonces ya me quedé así, se van ellos, y ya Roberto Gómez Junco agarra de su maleta y traía así un arterón de revistas y libros, y de repente las pone ahí, porque yo creo que me vio con la intención de ir a prender la tele, y me dice, mira, aquí están unas revistas, aquí hay este libro, escoge el que quieras, escoge, y después me hablas de lo que leíste. Y yo dije, no madre, si por eso me salí de la escuela, cabrón, para no estudiar, hijo de la chingada. Y le digo, sí, Roberto. Entonces ya agarro y empiezo yo a ver las revistas. Y yo dije, no, pues no veía ningún libro vaquero, El Caballo del Diablo, o alguna de chismes, cabrón, no veía ni madres de eso. Y dije, y eran puras revistas, pues, o sea, muy buenas, no recuerdo los nombres. Entonces yo agarré así, y él me dice, a ver, espérame. Me equivoqué, porque no te hice la pregunta que se tiene que hacer. Y yo me quedo así, le digo, ¿cuál? Primero, ¿sí sabes leer, cabrón, o no? Le digo, sí. Ah, bueno, muy bien, porque si no, cabrón, entonces ya agarré yo una revista y empecé a leer y todo eso. Entonces me dice, esto te lo digo porque tú te tienes que preparar. Y esto es para todos los jóvenes, se los quiero compartir. Por eso mi agradecimiento a Roberto, de que con el temor que yo tenía primero ante la presencia de él por la jerarquía de jugador, pero esa enseñanza que me dejó nunca se me va a olvidar. Me dice, prepárate porque te van a entrevistar. Prepárate cuando tenga las cámaras enfrente, cómo te tienes que colocar, qué es lo que tienes que decir, a dónde tienes que colocar las manos, y sobre todo que no te pongas nervioso. Y acuérdate de una cosa, siempre las respuestas tienen que ser cortitas y claras. Imagínate nada más, Cruz, que a mi edad, o sea, yo tenía 21 años, porque debuté a esa edad. Un gran jugador como Roberto me dé esos consejos, me diga, entonces desde ahí la verdad que se lo agradezco muchísimo. No he tenido oportunidad de verlo, una vez lo vi después de perder una final contra Toluca, es Necaxa Toluca, lo vi en el hotel, obviamente no pude platicar más con él, pero sí te quiero presumir que ese tipo de jugadores me tocaron en mi inicio como jugador en el Deportivo Toluca. Se lo agradezco porque hasta la fecha apenas aprendí a leer, Roberto, pero siempre me gusta leer, prepararme y estar siempre listo para esas entrevistas, o estar listo para lo que se pueda presentar, siempre con esos buenos consejos. Y de esto, obviamente, Roberto Gómez Junco fue una pieza muy importante y un jugador que me marcó en mi trayectoria.